Muy buenas tardes, muy buenas noches, feliz mañana, de acuerdo a la latitud donde puedan ver este video. Desde aquí, desde Santana, Broadway, California, estamos transmitiendo a los hogares. Así que les damos una cordial bienvenida a cada hogar. Una cordial bienvenida a mamá, a papá, a los niños. Y esperamos que esta reunión, esta sesión, este culto sea de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Recordemos, ya hace buena semana que estamos transmitiendo de acá de la iglesia en vivo, pero la iglesia está vacía. La iglesia está en los hogares ahora. Y yo creo que hay más impacto. Cada hogar está orando. Cada hogar está reconsagrando sus vidas con cada uno de sus miembros. Por lo tanto, les damos la bienvenida. Recordemos que tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios que te ama en forma personal, te conoce por el nombre, aún más te tiene esculpida en las palmas de las manos y tiene contado el número de cabellos de tu cabeza. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos porque tú eres Dios todopoderoso, clemente y misericordioso, que tú estás en control de las cosas y tú sabes, Señor, por qué están sucediendo las cosas. Sin embargo, tu pueblo alrededor del mundo se está reuniendo a través de las oraciones, de las 100 oraciones que va a terminar el 4 de julio. Y por eso los miércoles en vivo damos la cordial bienvenida a todos los hogares, esperando que el Espíritu Santo toque cada corazón. Y el tema que en esta ocasión va a tener mi hermano Óscar Ortiz pueda ser, Señor, proyectado por tu Santo Espíritu. Úngelo. Y que tus palabras, Señor, puedan hacer impacto en nuestro corazón. Bendice a cada hogar. En los méritos de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.
Buenas tardes, queridos hermanos. Saludos a todos los que están en YouTube, a todos mis hermanos que están en grupo, en oración. Y queremos meditar en la palabra de nuestro Padre Celestial en esta tarde. El propósito es dar ánimo, fuerzas para poder salir adelante en estos tiempos difíciles. Estamos aquí con el propósito de grabar y poder así llegar a sus hogares. La iglesia está sola, pero ahora es tiempo de estar unidos en oración, unidos en espíritu. Mis queridos hermanos, quiero hacer mención sobre la situación que estamos pasando. Es un tiempo, para una gran mayoría, un tiempo muy difícil. Tenemos hermanos que se han quedado sin trabajo, están en casa, ya van 4 semanas, no hay cheque y la situación se está poniendo desesperada. Pero los que conocemos la palabra de Dios tenemos una esperanza, tenemos una seguridad. Se oyen muchos comentarios, muchos sermones y muchas cosas difíciles. Entre ellas, el Señor Jesús dijo cuando en el sermón profético de Mateo 24 y mencionó que iba a haber guerras, rumores de guerras, pestes, y creo que esta es una de ellas, el coronavirus. Estamos viviendo realmente el tiempo del fin de este mundo, pero no es para que nos asustemos, de ninguna manera, sobre todo para los hijos de Dios. Dijo el Señor Jesús que cuando veamos estas cosas suceder, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra salvación está cerca. Por lo tanto, no debemos ponernos tristes y llenos de miedo y de temor. Al contrario, debemos de darnos ánimo unos a otros y llenarnos de gozo, porque nuestro Señor Jesús está más cerca. Tenemos y tendremos el privilegio de poder mirar a Jesús venir en las nubes. Lo que muchos hijos de Dios en el pasado desearon mirar. El Señor Jesús dijo que todas estas cosas serían principio de dolores. Y la gran pregunta que yo me hago, y tú te debes de hacer también, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Cómo estamos reaccionando ante esta situación? Nunca pensamos que esto nosotros podíamos vivirlo. Al menos yo todavía tengo el privilegio de poder salir y trabajar, pero yo sé que muchos no tienen ese privilegio y quién sabe si se nos va a acabar en el futuro. Pero es tiempo de aprender a confiar en nuestro Dios. Así que debemos dar gracias a Dios aún por esta epidemia, porque estos tiempos difíciles son los que nos hacen detenernos y acordarnos que necesitamos de nuestro Dios. El tiempo es breve y quiero simplemente mencionar a 2 personajes bíblicos. Antes de eso, quiero leer Deuteronomios, capítulo 15, verso 26. Para nosotros los creyentes,
este es el antídoto para esta enfermedad. Y no solo esta, sino todas las enfermedades. Son promesas de Dios que están allí en la palabra de Dios. Y está en nosotros de tomarlas, hacerlas nuestras. Dios no es hombre para que mienta. Si Dios promete, Dios cumple. Dice así, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, Jehová, tu sanador, lo ha dicho. Qué preciosa promesa. Dios nos promete bendecirnos, protegernos, si nosotros nos limitamos a obedecerle. ¿Acaso Él no es nuestro creador? Y si Él es nuestro creador, Él debe saber mejor que nadie cómo mantenernos saludables. Él quiere constantemente dar su bendición a cada uno de sus hijos. Mientras el pueblo de Israel se mantuvo fiel a Dios, guardando sus mandamientos, el pueblo fue grandemente bendecido. Era un pueblo especial. Y las naciones que los rodeaban se daban cuenta de ello y temían también al Dios de los israelitas. Dios quiere que tú y yo seamos un testimonio vivo también. Que la gente se pregunte, ¿por qué a estos adventistas Dios los protege? Y recuerdo, los llevo al pasaje que yo sé que mayoría lo conocen y lo han leído, y es el libro de Job. Job es un perfecto ejemplo de lo que Dios hace con sus hijos cuando son fieles. ¿Qué hizo? Voy a leerlo rapidito. Si me acompañan a Job 1, verso 6, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo no sé qué tanto podía tener de conocimiento Job sobre Jehová. Nosotros tenemos abundancia de libros. La Biblia es una biblioteca, una biblioteca que tomó 1500 años para poder recopilar todos esos libros. Y tenemos mucho que leer, mucha oportunidad de aprender de historias bíblicas y enseñanzas, sobre todo de nuestro Señor Jesús. Podemos conocerle perfectamente. El que quiera conocer a Dios, póngase a leer la Biblia. Es la revelación del Dios viviente. Y Job, en su limitado conocimiento, era fiel al Señor. Fiel. Miren lo que sigue diciendo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado a él, alrededor de él, y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, dice.
¿Qué descubrió? Ya no puedo decir la palabra. Descubrimiento hizo Job. Que Dios es un Dios amante y todo lo que hay que hacer es obedecerle. Hermanos, vivimos en tiempos cuando las iglesias cristianas allá afuera, que no son adventistas, dicen que no hay necesidad de guardar los mandamientos de Dios. Los tiene engañados Satanás y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y nosotros como adventistas, creo que en veces descuidamos la ley de Dios. Es necesario obedecer la ley. Porque cuando obedecemos nos ponemos en el lugar donde Dios quiere protegernos y bendecirnos. Rodearnos de ese cerco de protección donde no va a poder entrar maldición a tu vida, a ti ni a tu familia. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Pero ¿saben qué? Para obedecer hay que amar a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que amar. Cuando amamos, no nos cuesta trabajo obedecer. Lo hacemos con placer, con gusto, porque de esa manera glorificamos a nuestro Dios. Y recordemos algo importante. Obedecer la ley de Dios santifica, nos mantiene lejos del pecado. Dios quiere poner ese cerco de protección en ti, en tu vida, en tu esposa, en tus hijos, y que otros puedan ver esa diferencia y que también ellos quieran acercarse a Jehová. Ese es el mejor sermón, ese es el mejor estudio bíblico, el testimonio. Así que hermanos, ánimo, hermanos. Ahora, yo no sé cómo has reaccionado a esta prueba. Ojalá que lo hayas hecho como Job. Porque aun cuando su esposa le dijo, ¿todavía guardas tu fe? ¿Todavía estás con esas cosas? Ya, maldice a tu Dios y muérete, le dijo, después que vino la prueba. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo Job? Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué fe de ese hombre. Qué confianza en el Señor. Aunque me matare, en Él confiaré. Qué fe, qué grande. Yo quisiera tener un poquito de esa fe. Que Dios nos ayude. Vienen tiempos de crisis, pero ¿cómo vamos a reaccionar? El otro personaje que quiero mencionar, bueno, antes de eso quiero mencionar a los discípulos cuando estaban en la cárcel. ¿Qué prueba tan difícil estaban pasando? Por andar predicando el evangelio de Jesús, los tomaron presos y los metieron en la cárcel, y lo más profundo de la cárcel, la última celda los metieron, y no conformes con que estaban cerradas con rejas de hierro, los pusieron en el cepo, y ahí estaban. Qué situación tan incómoda ha de ser esa. Y ellos bien podían haber dicho, Señor, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo doy diezmos, ¿por qué nos tienes aquí, Señor? Pero nada de eso dijeron, nada de eso. Al contrario, estaban cantando himnos a Dios. Alababan y glorificaban en Dios, y los que estaban, los presos alrededor, seguramente han de haber dicho, verdaderamente estos hombres están locos. Qué cosas, ¿verdad? Pero, ¿por qué cantaban? Porque decían que tenían ese gran privilegio de participar de los padecimientos de Cristo Jesús. ¡Qué privilegio!, decían ellos. Y esa misma noche Dios los sacó
derrumbando las rejas de esa cárcel, y Dios lo sacó. Dios recompensó esa fe de esos hombres, esa confianza que tenían en Él. Dios quiere hacer eso contigo y conmigo en nuestras vidas también. Pedro amaba al Señor Jesús. Pedro quería seguirle de cerca. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Pedro dijo: no, Señor, de ninguna manera. Es más, si es necesario, hasta la muerte iré contigo. Pero Pedro no sabía de la prueba, de la magnitud de la prueba que venía. Y Pedro tampoco estaba preparado. Cuando llegó la prueba y negó 3 veces al Señor Jesús, el gallo cantó y maldijo. Empezó a hablar y decir: no le conozco, no entienden que no conozco a tal hombre, decía. Y se puso, para que le creyeran, se puso a decir maldiciones. Cantó el gallo y salió corriendo de allí. Y se puso a llorar. Lloró amargamente. Pero la ventaja de Pedro es que el tiempo de gracia no se le había acabado. No se le había acabado. Y el Señor Jesús, cuando resucitó, lo restauró. Y entonces fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, un gran predicador, un siervo de Dios. Lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos, estas cosas que están sucediendo es para que levantemos nuestras cabezas y nos demos cuenta que el Señor Jesús ya viene pronto. Necesitamos estar listos, fuertes espiritualmente, confiados solamente en el poder y el amor y la gracia de Cristo Jesús. Que no haya ni tantito de suficiencia propia. Yo sé, no sé qué podemos pensar. Tengo tantos años en la iglesia, que no haya nada de eso. No hay nada bueno en nosotros. Que aprendamos a depender solamente de Cristo. Y el Señor Jesús es el único que puede hacer crecer una fe fuerte en nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo de gracia tenemos todavía. Y no queremos vacilar y confiar que todavía hay tiempo. Esto es algo pasajero y se va a acabar y todo va a volver a la normalidad y vamos a seguir viviendo y ocupándonos en este mundo. No, el tiempo de nuestra salvación es hoy. Hoy necesitamos entregar nuestra vida al Señor Jesús. Y la mejor manera de prepararnos es simplemente seguir el ejemplo de ejemplos. Nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. ¿Qué hacía Él? Nos dice la Santa Escritura que todos los días, muy de madrugada, todavía oscuro, Él se levantaba a orar y pasaba horas hablando con su Padre Celestial. Y cuando vino la prueba, Él simplemente dijo: Señor Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así debe ser nuestra actitud también. Dios te bendiga, mi hermano. Te animo a que pongas tu confianza en Cristo Jesús. Obedécele al Señor, porque Él es sabio, Él todo lo sabe, y yo estoy seguro que a ti y a mí nos va a recompensar por obedecerle, por confiar en Él y por ponerlo a Él en primer lugar. Dios te bendiga.
Hija, el himno, por favor. Hello. Oremos. Amante Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú estás en control, Señor, de todo lo que sucede en este mundo, Señor. Y si tú permitiste, Señor, esta pandemia, es con un propósito, Señor. Yo quiero pensar que es para que tu pueblo despierte, Señor, del letargo espiritual. Que podamos levantar nuestras cabezas, Señor, y darnos cuenta que tú ya estás cerca, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Derrama tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, a estar listos, Señor. Que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y que podamos predicar este hermoso evangelio y llevarlo a todas almas que tanto necesitan, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. En tus preciosas manos nos encomendamos. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias por este lindo tema, Oscar Ortiz. Y estamos en los 100 días de oración conectados mundialmente en nuestra iglesia adventista del séptimo día, de aquí desde su iglesia de Santana, Broadway. También los que están conectados por teléfono haciendo la oración, ustedes pueden conectarse al número que ya se escribió y ustedes pueden hacerlo. También queremos recordarles a nuestros amigos y hermanos que están cerca aquí de la iglesia que este sábado tendremos nuestra escuela sabática, nuestro culto a las 11 y a las 11:45 tendremos una reflexión en vivo atrás, afuera, en nuestro gimnasio, afuera, porque se va a repartir comida a las 12. Así es que los hermanos que están cercas este sábado, ustedes pueden pasar por su bolsa de comida, pueden venir con las restricciones de la ley, por supuesto no es una reunión y que pueden abrazarse, que no, eso no se va a permitir, pero aquí traigan sus bolsas los que pueden. Aquí hay bolsas hechas, ¿verdad? Para que ustedes se las lleven y vengan en su carro, escuchen la reflexión en vivo, algún canto para que ustedes saluden de lejos a unos y otros y después se vayan. Así es que muchas gracias, que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles y el próximo sábado. Pasen feliz noche, feliz tarde o feliz día.